Bajo el puente del troll. A su muy querido hermano, el sacerdote Jerónimo, los obispos Cromacio y Heliodoro, salud en el Señor. Habiendo encontrado en libros apócrifos relatos del nacimiento y de la infancia de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, y considerando que dichos escritos contienen muchas cosas contrarias a nuestra fe, juzgamos prudente rechazarlos de plano, a fin de que, con ocasión del Cristo, no diésemos motivo de júbilo al anticristo. Y mientras nos entregábamos a estas reflexiones, sobrevinieron dos santos personajes, Parmenio y Virinio, y nos informaron de que tu santidad había descubierto un volumen hebreo redactado por el bienaventurado evangelista Mateo, y en el que se refería al nacimiento de la Virgen Madre y a la niñez del Salvador. He aquí por qué, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicamos de tu benevolencia seas servido de traducir aquel volumen de la lengua hebrea a la latina, no tanto para hacer valer los títulos de Cristo, cuanto para desvirtuar la astucia de los herejes. Porque éstos, con objeto de acreditar sus malvadas doctrinas, han mezclado sus mentiras funestas con la verdadera y pura historia de la natividad y de la infancia de Jesús, esperando ocultar la amargura de su muerte, al mostrar la dulzura de su vida. Harás, pues, una buena obra, acogiendo nuestro ruego, o enviando a tus obispos, en razón de este deber de caridad que tienes hacia ellos, la respuesta que juzgues más conveniente a la presente carta. Salud en el Señor y ora por nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, episodio número 5 de la temporada Evangelios Apócrifos Redux, el Evangelio del Pseudo Mateo, parte 1. El Evangelio del Pseudo Mateo es parte de los así llamados Evangelios Apócrifos del Nuevo Testamento, pues se corresponde a la vida de Cristo, o al menos en parte a su infancia. A veces a este Evangelio también se le llama el Evangelio de la infancia de Mateo, no obviamente porque haga referencia a la infancia de Mateo, sino porque es supuestamente Mateo, el apóstol, quien lo redacta, cosa que sabemos que es totalmente falsa. El nombre real con el que en la antigüedad se denominó este texto fue el de el libro sobre el origen de la Santísima María y la infancia del Salvador. No era llamado comúnmente un evangelio tal cual. El Pseudo Mateo es otro evangelio de la infancia, ya sabemos, estos evangelios apócrifos que buscan resaltar detalles y milagros de la infancia de Jesús y hablar también en parte de la infancia de María. Recordemos que en el caso del protoevangelio de Santiago, la intención de la creación de ese evangelio era acentuar la virginidad de María. En la primera parte del evangelio del Pseudo Mateo, la intención será la misma, pues el Pseudo Mateo toma como base el protoevangelio de Santiago. Por lo tanto, nos va a narrar detalles de la vida de Jesús de Nazaret desde antes de sus 12 años, afamados por ser conocidos también en la Biblia, y nos va a narrar detalles de la infancia de María, incluida su concepción, y sobre el origen de sus padres. En Occidente,
este evangelio fue muy importante, porque fue gracias a este evangelio que se ilustraron muchos ciclos pictóricos de la vida de la Virgen María. En otras palabras, este evangelio que vamos a tomar desde una visión comparativa el día de hoy, al menos en una parte, fue la fuente de muchas de las imágenes medievales que se pintaron de María. La fecha de composición del Pseudo Mateo es mucho posterior a la de otros evangelios de la infancia que hemos tratado y de otros posteriores que trataremos en esta temporada. Se cree que el Pseudo Mateo es un evangelio del año 650 de la Era Común. Basta esta datación aproximada del año 650 para entender que no fue el apóstol Mateo, o el verdadero apóstol Mateo, quien redactó este evangelio 650 años después de más o menos el tiempo en el que debe haber vivido. Debido también a que el Pseudo Mateo es mencionado en un texto conocido como Vita Agnetis de Pseudo Ambros, y este texto es más o menos del rango del año 650, pues su mención, que es una de las más antiguas, sirve también para datar el origen de este evangelio, o al menos uno de los puntos en los que se conoce en la historia. Por supuesto que vamos a encontrar una infinidad de similitudes entre el Pseudo Mateo y el Santiago, o el Evangelio del Pseudo Mateo y el Protoevangelio de Santiago, así como reminiscencias al Evangelio de la infancia de Tomás. ¿Por qué? Esto es un hecho muy sencillo. Y esto también reafirma la idea de que este evangelio es posterior. Se piensa, pues, que el Pseudo Mateo tomó gran parte de sus textos del Evangelio de Santiago y del Evangelio de la infancia de Tomás, que son fuentes anteriores. La carta con la que abrimos el episodio de hoy es una de una serie de varias cartas que están dirigidas del padre de la iglesia, o de uno de los padres de la iglesia, es decir, de uno de los pontífices más importantes de aquella época, a un par de obispos. Esta comunicación es una petición de traducción. Los obispos le piden a una persona llamada Jerónimo que traduzca, cito, un volumen hebreo escrito por la mano del bendito evangelista Mateo. Bueno, ya sabemos que no era escrito por la mano del bendito evangelista Mateo, pero no sabemos si ellos lo sabían, parece que no. Y lo que es interesante es que mucha gente asume que el Jerónimo traductor de este evangelio es el famoso aclamado San Jerónimo, pues el que lleva el epíteto, el mote de santo. No, lo más probable es que esta carta haya sido una carta a un sacerdote o a un traductor común y corriente llamado también Jerónimo, que no tiene relación con San Jerónimo en sí. Esta petición de traducción es para que el evangelio que está en hebreo se traduzca a la lengua latina o al latín. El autor de la carta de Jerónimo, quien a razón de esta confusión de ser creído como San Jerónimo, se le llama el Pseudo Jerónimo, dice en otra de las cartas de introducción que compiló y tradujo la obra, teniendo cuidado de traducir palabra por palabra exactamente como estaba en el hebreo original, ya que se le afirmó que la fuente original del texto había sido compuesta por el santo evangelista Mateo y que él pues de ninguna manera iba a cuestionar ni esta autenticidad ni a cambiar una sola palabra del trabajo de básicamente de un santo. De nuevo, recordemos que los nombres de estos evangelios son meras validaciones y que si este documento se cree que fue escrito cerca del año 650 de la Era Común, no puede de ninguna manera corresponder al Mateo bíblico, podríamos decir.
Dos mitades, al igual que en el protoevangelio de Santiago, componen el evangelio del pseudo Mateo. La primera mitad son narraciones sobre la historia de Joaquín y Ana, o San Joaquín y Santa Ana, los padres de María, y sobre el nacimiento de María, la vida, la infancia de María, el embarazo de María. La segunda mitad es posterior al embarazo de María y nos hace referencia a la visitación de los ángeles a José, hecho del que platicaremos hoy, sobre la no aceptación de José, que es mucho más marcada en este evangelio. Y por supuesto, sobre también la segunda mitad habla sobre la infancia de Jesús. Se cree que el contenido de este texto es una reproducción editada del protoevangelio de Santiago. Sin embargo, hay ciertos datos muy interesantes que aparecen en el pseudo Mateo que no aparecen en Santiago, específicamente donde a mí me parece que brilla por su detalle el pseudo Mateo es en los nombres. Si en el protoevangelio de Santiago nos decían que el gran sacerdote o el sumo sacerdote había dicho algo, se queda en el rango del cargo, ¿no? El sumo sacerdote o el gran sacerdote o las 12 tribus o el patriarca dijo que el pseudo Mateo es mucho más específico en cuanto a nombres. El nombre del sumo sacerdote aparece cuando veamos en comparación el episodio en el cual José deja a María en casa para que teja su velo y le ayudan unas niñas vírgenes. En este evangelio, en el pseudo Mateo, aparecen los nombres de cada una de las niñas y las niñas van a tener un rol mucho más grande y mucho más profundo en esta versión del evangelio, que presuntamente es más corta que en el evangelio original, de donde probablemente se tomó. Esta fuente también es la primera mención abierta de un buey y un burro, no una mula en este caso, un burro, presentes no en la estancia posterior de donde la Virgen escondió a Jesús durante la matanza de Herodes, sino presentes directamente en la natividad. Así que si ustedes alguna vez pusieron dos animalitos, un buey y un burro, o un buey y una mula, cerca de un niño Jesús en un nacimiento católico, esto se lo debemos directamente a este evangelio. Recordemos que en el protoevangelio de Santiago se menciona que a posteriori del nacimiento de Jesús, María corrió a un pesebre a esconder el niño cuando pasaron cerca soldados durante la matanza de los inocentes de Herodes, y María puso entre la paja debajo de unos pañales de tela al niño, y el niño estuvo entre un buey y una mula. En este evangelio, el niño nace en una zona distinta, en un lugar distinto, y nace entre un buey y un burro, haciéndole honor a la costumbre popular católica de poner a estos animales en un nacimiento. Este evangelio también tuvo una muy fuerte presencia en el pensamiento medieval. Como ya les dije, fue gracias a este evangelio que se realizaron múltiples ilustraciones de María. Las descripciones o las imaginaciones, más bien podríamos decir, porque no hay una verdadera descripción de María en el medioevo, eran estas imaginaciones consecuencia de la lectura de este evangelio y de otros parecidos de la infancia. Pero también se sabe que este evangelio fue parcialmente incluido en la leyenda dorada, y esto no es un fetiche de internet de ningún tipo. La leyenda dorada era una colección medieval de biografías de santos, también llamadas hagiografías. Las hagiografías realizadas dentro de la leyenda dorada entre los años 1250 y 1260 de la era común se inspiraron en los casos de Ana, de Joaquín, de María, de estos elementos centrales en este evangelio. Así que podemos hablar de un impacto mucho más directo que el de otros evangelios. En otras palabras, lo que la gente del medioevo creía fidedigno de la historia de estos personajes se tomó de este evangelio apócrifo, haciéndolo un libro muy importante en términos históricos.
Una de las consecuencias de esto es que la gente que utilizaba la leyenda dorada para hacer sus propias ficciones se basó en una historia tomada de una ficción para una biografía para después hacer una ficción, cosa que es literariamente exquisito, pero históricamente problemático. Esto sucedió con obras como El libro de nacimiento de Santa María, que es un texto presuntamente de rigor histórico que pretendía hablar del nacimiento de María, de la María bíblica, con un rigor histórico, pero tomó su fuente de la leyenda dorada, que a su vez tomó su fuente, o que tuvo su fuente, en el Evangelio del pseudo Mateo. Así que lo que sea que haya escrito la persona que escribió en el pseudo Mateo, quien sabemos que no era Mateo, se volvió mucho más famoso y mucho más históricamente relevante de lo que me imagino que esa persona alguna vez creyó. Bajo el puente del troll. Advierto que aunque el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo son muy similares, dado que uno es fuente del otro, nos vamos a centrar en puntos comparativos y en algunos detalles interesantes para que esta actividad no sea particularmente repetitiva, de manera que no estaré relatando al 100% los hechos del pseudo Mateo, sino que voy a preferir centrarme en notar ciertos cambios que son relevantes y que sirven para hacer una crítica o una lectura comparativa de todos los evangelios de la infancia. Dicho esto, tal y como sucede en el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo comienza relatando la vida de Joaquín. Recordemos que Joaquín es el padre de María. Un detalle que agrega el pseudo Mateo es que nos dice que Joaquín era un pastor de vida muy simple y nos explica exactamente, en términos de cantidades, dónde residía su cualidad más bondadosa, que era un hombre dadivoso, un hombre que daba mucho. Si Santiago simplemente nos dice que Joaquín era un dador de diezmo cuidadoso, recordemos que esto es lo que inicia todo el conflicto de Joaquín, el pseudo Mateo especifica y nos dice que Joaquín sacaba lana de sus ovejas y siempre la dividía en 3 pacas. Una paca era completa para donarse a viudas y a huérfanos específicamente. Otra paca era para la iglesia y solo 1/3 de su trabajo era para él fabricar ropa con su lana o para vender y hacer comercio y darse manutención. Se dice que Joaquín comenzó desde los 15 años a ser un hombre dadivoso. Lo interesante de la versión del pseudo Mateo es que nos da edades específicas para todos los problemas, edades que tenemos que tomar con un grano de sal, pero que tenemos que entender que son de cualquier manera interesantes. Entonces nos dice el pseudo Mateo que a los 15 años de edad, Joaquín ya era un hombre muy piadoso y muy dadivoso, y que 5 años después, entonces tenemos un Joaquín de 20 años de edad, se casó con Ana. Ahora, de Ana, de la madre de María, nos dan también varios datos interesantes. 2 al menos que vale la pena mencionar. Uno, que era hija de Isacar. Sabemos el nombre del abuelo de María y del tatarabuelo terrenal de Jesús, Isacar. Y sabemos que Ana, gracias a este evangelio, provenía de la casa o de la tribu de David y que era de la raza de David. Esto en contradicción a una creencia que hoy se tiene, que es una creencia que parece como muy progresista y que al mismo tiempo no lo es. Hoy en día pues hay una lucha más consciente contra el blanqueo, podríamos decir, de figuras históricas de Medio Oriente.
Y por supuesto, se han hecho cientos de estudios sobre el físico posible de Jesús y bueno, es muy diferente de lo que ciertos pintores recreaban en el medioevo. Pero en el caso de Ana, diciendo que era hija de David, hacen alusión a que eran personas de tez muy blanca y ojos verdes. Entonces, siempre que oigamos que alguien es de raza de David, entendamos que eran personas no de piel muy morena y no de ojos oscuros. El texto, el Pseudo Mateo, también nos dice que 20 años más tarde, Joaquín se frustró por no haber tenido un hijo. Podemos hacer un cálculo rápido, porque además son años bastante fáciles de sumar, y entender que si la historia comienza a los 15, más 5 más 20, tenemos a un Joaquín de 40 años de edad, frustrado por no tener un hijo. Y bueno, como ya sabemos del protoevangelio de Santiago, es en este momento en el que los otros líderes, los líderes de las familias de Israel, le reclaman que a pesar de donar a las viudas y a los huérfanos y de darle el 30% de todo su esfuerzo a la iglesia, Joaquín no merece, no es digno de estar en los servicios de la iglesia. ¿Por qué? Porque es infértil. Duro juicio aquí contra Joaquín, y es el menor de los pesados de los que vienen por ahí en estos evangelios. Bueno, se les son negadas entonces las ofrendas en el templo y Joaquín decide marcharse. En el evangelio anterior de la infancia que estuvimos revisando, no da una cantidad de tiempo. En el Pseudo Mateo nos dice específicamente que Joaquín se marchó durante 5 meses al desierto. 5 meses. No recuerdo si el protoevangelio de Santiago nos da una fecha. Creo que menciona una temporada y creo que yo había asumido que eran como 4 meses. Pero aquí nos da la cantidad específica de 5 meses. Y se nos dice que Joaquín no se fue a la vuelta de la esquina, sino a otra comarca que era famosa por ser montañosa y lejana. Y entonces Ana, después de pasar 20 años casada con su marido, de repente él desaparece y no sabe por 5 meses absolutamente nada de él. Aquí tenemos que pausar a escuchar una a lo mejor no muy requerida opinión personal, pero mientras más leo y releo los evangelios de la infancia, más siento que toda la historia del cristianismo está basada en 2 casos en los que hombres irresponsables y despreocupados abandonaron a sus respectivas mujeres. Y estas mujeres, quizá asumiendo lo peor o lo mejor, no sé, tuvieron una relación extramarital y 2000 años después seguimos intentando justificarlo de alguna forma. Eso es lo que se siente al menos en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Joaquín se va 5 meses al desierto sin hablar claramente con su esposa. Su esposa, en una época donde por lo general si no regresabas a los 3 días, era muy estadísticamente posible que estuvieras muerto. Después de 5 meses de no saber nada, Ana, quien lleva 20 años casada con ese hombre, asume que es viuda, asume que ya se murió Joaquín, ¿no? Entonces, Ana pensó que Joaquín estaba muerto, seguramente como podemos completar con el protoevangelio de Santiago. Se puso sus ropas de viuda, sus ropas nupciales, encontró otro hombre, se embarazó de él y luego, cuando ya tenía 4 meses de embarazo, se enteró de que su marido venía de regreso y estaba vivo. En mi cabeza racional, esto fue exactamente lo que pasó, sin ningún juicio negativo, ¿no? O sea, Ana, en todo su placer y en todo su derecho de buscar compañía con otra persona después de asumir que su marido estaba muerto, sin importar la cantidad de tiempo que hubiera pasado, pero después todo se complica gracias al aspecto místico y religioso de esta situación. Bueno, Ana estaba obviamente muy frustrada. Esta fue mi opinión personal, pero continuamos con el evangelio, ¿no? Ana estaba muy frustrada porque después de 5 meses de ausencia de su marido, asumió que estaba muerto y al mismo tiempo ella veía, de igual manera como sucede en Santiago, ella veía aves y abejas y serpientes que tenían una
que parían o que tenían huevos o que tenían bebés, y ella se reflejaba, se espejaba en desprecio hacia estas cosas y decía que no podía creer que Dios le concediera a todos estos animales, incluso a las serpientes, descendencia, y que a ella no. Y entonces recordemos pues que Ana ofrece a su primogénito al templo para servir a Dios siempre y cuando Dios se lo dé. En ese momento, nos dice el pseudo-Mateo, se apareció frente a ella un ángel y le dijo: ¡Uf! Ya estás embarazada. No se especifica el pseudo-Mateo que la visión del ángel aterró terriblemente a Ana y que ella fue a encerrarse de regreso en su casa y pasó los siguientes días llorando y orando por lo que le acababa de pasar. Voy a continuar para cerrar la idea, pero más adelante me gustaría tocar un punto que me parece muy válido con respecto a las anunciaciones angélicas en la Biblia. Bueno, Ana en ese momento es atendida por una de sus siervas, de sus básicamente esclavas, y Ana le reclama a la esclava y le dice: oye, ¿por qué si me viste regresar aterrada el otro día? ¿Por qué si me has visto días llorando? ¿Por qué no has hecho nada para mitigar mi dolor?, le dice Ana a su esclava. Sí, los padres de María tenían sirvientes condenados de por vida a servirlos, así que yo los llamaría esclavos. Bueno, la sierva, vamos a llamarla esta vez, la sierva de Ana, le contesta muy sassy, la verdad. Le contesta con mucho candor a Ana y le dice: mira, si Dios mató a tu esposo y no te dio un hijo, ¿yo qué puedo hacer por alegrarte el día, amiga? Entonces la verdad es que la respuesta de la sierva de Ana en la versión del pseudo-Mateo me parece devastadora. O sea, si ya tenías a alguien triste y en una mala situación y querías terminar de ponerle clavos a su ataúd, pues lo lograste, ¿no? A lo mejor esta sierva no estaba muy contenta de ser una esclava en la casa de una hija de la tribu de David y a lo mejor por eso le contestó de esta manera. Bueno, mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Joaquín estaba sufriendo entre sus rebaños y rezando todo el tiempo y ayunando, y él decía que sin importar que la iglesia ya no aceptara sus diezmos, él entonces lo que haría sería seguir donando, incluso duplicar su donación hacia los huérfanos y hacia las viudas, porque él no veía por qué ser juzgado por ser un hombre bueno. Nos dice entonces el pseudo-Mateo que a Joaquín se le aparece exactamente el mismo ángel que a Ana y que le dice: hola, soy un ángel, no con estas palabras, pero se anuncia como un ángel, y el ángel le dice que no requiere de comer ni beber, pero requiere un sacrificio de parte de Joaquín. Esto es muy interesante porque esto no sucede en el protoevangelio de Santiago. Joaquín, reconociendo la cualidad divina de esta criatura, corre a tomar un cordero de su propio rebaño y en ese momento le corta el cuello. Y, como era la costumbre en los holocaustos judíos, quema la sangre en una ofrenda a Dios. Recordemos que los dioses, incluido el dios judeocristiano de la antigüedad, beben sangre, son vampiros de los cielos. Entonces el holocausto judío era quemar sangre para que el humo rojo subiera a los cielos y satisficiera a Dios. Bueno, esto lo hizo Joaquín desesperadamente dentro de su tienda, de la tienda donde él dormía, y de inmediato nos dice que su tienda se llenó de un humo muy rojo y muy denso, y que en ese momento el ángel se sintió satisfecho de aquel sacrificio de sangre y le dijo a Joaquín que se tranquilizara, que su martirio social frente a la iglesia había terminado, porque cuando regresara a casa iba a encontrar a su esposa previamente embarazada y que su progenie sería de la casa de David y de la de Dios mismo. Aquí hay algo muy interesante que tampoco hemos discutido previamente. Toda la mística de la iglesia cristiana se basa en dos momentos específicos: una niña embarazada que pare y sigue virgen, y un adulto joven
que muere en agonía y luego revive, ¿no? Estos son los dos grandes momentos en los cuales podemos decir, se basan todos los dogmas de fe cristiana. ¿Por qué nadie habla de Ana? Esa es otra de mis preguntas al respecto de este tipo de lecturas. ¿Por qué, si Ana estuvo exactamente en la misma situación de María, su propia hija, por qué no se habla tanto del milagro de Ana? Bueno, por dos razones. Uno, porque todos los textos que incluyen a Ana son apócrifos, por lo tanto no son parte del canon bíblico. Y dos, porque a diferencia de con María, se supone que el vástago de Ana, o María misma, no es hija de Dios. No obstante, el ángel en el pseudo Mateo anuncia que va a ser parte de la descendencia de la casa de David mezclado con la descendencia de Dios mismo. Entonces, de alguna manera, María también es una especie de semidiosa, pero no tan refinada o no tan reconocida, o no sé. Es decir, me confunde hasta qué punto la nomenclatura afecta a la creencia y el dogmatismo, ¿no? Jesús era un ser divino porque era Dios encarnado, pero María en sí era un poco como los hijos de Zeus, era hija de la simiente divina, pero no era la reencarnación de Dios. Entonces María también tenía una cualidad como semidivina, o básicamente en cualquier otra mitología ella sería una semidiosa, cosa que pues no está muy considerado dentro de la mística cristiana, y esto me parece interesante. Bueno, Joaquín de entrada no toma a bien la noticia, se queda en shock y nos dice el pseudo Mateo que se quedó tendido en el piso después del encuentro con el ángel, aterrado, gritando y rezando sin comer. Y casi 24 horas después, un día después, los otros hombres con los que compartía campamento lo encontraron y lo levantaron del piso. Y Joaquín estaba en shock. Y estuvo en shock hasta que el mismo ángel regresó y le dijo: chillax, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y Joaquín le dijo: no, o sea, no computo, no cabilo todo esto. Y el ángel le dijo: bueno, ok, te voy a bendecir, te voy a calmar, voy a recomendarte de la manera más atenta que vayas a ver a tu esposa, quien ya está embarazada de mi jefe, y que atiendas a tu futuro hijo, que no está dicho, pero va a ser una semidiosa, y que hagas las cosas ya. Entonces, hasta ese momento, Joaquín salió de su sopor y fue corriendo a la puerta dorada que hacía de entrada al pueblo, al poblado, al lugar donde estaba Ana. ¿Por qué? Aquí hay otra pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Por qué tanto Ana como Joaquín quedan en total shock después de esto? Bueno, obviamente la noticia en sí, ¿no? Esta es una parte importante del hecho. La noticia de boom, baby, estás embarazada, ¿no? Y pues la morra, pues claro que cae en shock. Y por el lado de Joaquín, boom, baby, tu esposa que está sola, está embarazada, pero no te preocupes, pues fue infiel de ninguna manera, solo Dios la embarazó mientras no estabas y relax. Esa es una parte del shock de la noticia, es cierto. Pero hay otra parte que no estamos considerando y que me parece que deberíamos estar considerando. Y es que los ángeles bíblicos son aterradores. Los ángeles bíblicos, por lo general, son descritos como conglomerados de ojos, o un ojo gigante rodeado de otros conglomerados de ojos que a su vez se mantienen flotando en el aire gracias a cientos de alas o de plumas en esferas gigantes. Entonces tenemos que cambiar por un momento la idea de la figura humanoide que solo ciertos ángeles tienen. Según la mística judeocristiana, los querubes y los demonios, que eran ángeles caídos, tienen forma, digamos, son antropomórficos, parecen hombres.
Pero los serafines y los trones, que muchas veces son mensajeros, son seres aterradores con cientos de ojos y alas gigantes y un ojo gigante en medio y aros y ruedas que les dan vuelta y luz. Entonces, por lo general, cuando una criatura con miles de ojos y alas que brilla en la oscuridad te dice, fulanito de tal, no tengas miedo, pues sí tienes miedo, ¿no? Es una imagen verdaderamente aterradora. Entonces, entendamos este shock de Ana y de Joaquín como doble. Shock por la noticia en sí y shock porque probablemente la chingadera extraña que se les apareció a ambos, que era el mismo ángel, fuera una entidad angélica bastante desagradable a la vista, o por lo menos si no desagradable, choqueante, podríamos decir. A su vez, en esta versión, otro ángel, que no sabemos qué características tenga, le avisó a Ana que su esposo ya venía y ella sale a recibirlo. Recordemos que en el protoevangelio de Santiago, ella, asumiendo que su esposo está muerto, se sale al pueblo vestida con sus ropas nupciales para anunciar que ha enviudado de alguna manera. En este caso, ella se sale a recibir a Joaquín sin las ropas nupciales, asumiendo pues que lo que le dijo el ángel es cierto y que Joaquín está de regreso. Y lo recibe, lo abraza y le dice: era viuda y ahora tengo esposo. Era infértil y ahora estoy embarazada. Y doy gracias a Dios por su gloria. Bajo el puente del troll. Con mucho menos detalle que el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo nos lanza de una vez hasta el día en el que María es consagrada en el templo. Como ya sabemos, Ana pues da a luz a esta semidiosa, a esta niña llamada María, que no es destetada sino hasta el 3er año de su vida, pidiendo, recordemos Joaquín, un año más para presentarla al templo en vez de hacerlo a los 2 años de edad. En el momento, nos dice el pseudo Mateo, que sus padres la pusieron frente al piso del templo, la niña de 3 años de edad corrió gradas arriba, sin tropezar, por los 15 escalones del templo y sin pedir ayuda a sus padres o sin voltear a verlos, hecho que sorprendió a todos los presentes en el templo y que arrancó de alguna manera el inicio de su leyenda. María fue considerada dentro de sus años de servicio en el templo como una niña perfecta. Se dice que era devota, sumisa, graciosa, ágil e inteligente. Nadie rezaba más que María, nadie bailaba más que ella ni más hermosamente y nadie llegaba a sus grados de humildad. En los 14 años, o específicamente, en los 11 más o menos años que estuvo en el templo, se dice en el pseudo Mateo que María ni una sola vez se molestó, se enojó, jamás compartió rumores, siempre fue agradecida y jamás comió comida humana, solo el maná bajado de los cielos, directamente de las manos de ángeles hasta su boca. Y que toda ración, como ya habíamos visto en el protoevangelio de Santiago, toda ración de comida humana que fuera separada para María, era donada en su nombre a los pobres. Y que, más encima, cualquier persona que se comiera una de las raciones de comida de María, si estaba enferma, regresaba inmediatamente sana o curada a su casa. Bueno, aunque es mucho más escueta esta versión, da más detalle en cuanto a cómo fue la estancia de María, o al menos en cuanto a cómo fue el ideal de esta estancia. El sacerdote Abiatar, aquí se nos da el nombre, cosa que les mencionaba previamente. El sacerdote Abiatar, uno de los más importantes del templo, ofreció a los pontífices de su iglesia que la joven y devota María se casara con su propio hijo. Entonces el sacerdote de una vez se agarró y dijo: pues esta morra es súper chévere,
y la hemos estado cuidando y sabemos que es virgen, se va a casar con mi hijo. María, en un acto que parece desafiante, rechaza al hijo del sacerdote, pero lo hace volviendo a la parte que es central a este grupo de textos de la infancia, que es que se tiene que reafirmar hasta la muerte la virginidad de María, aunque sea un valor arcaico y patriarcal, pues es fundamental para el dogmatismo de estas iglesias. Bueno, entonces María rechaza casarse con el hijo de Abiatar y dice que es porque ella, como ha sido ofrecida a Dios, jamás conocerá a varón. Bueno, los sacerdotes tratan de convencer a María y le dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres judía y eres una hija de la casa de David. Tienes que, para evitar que te pase lo mismo que a tu mamá, tienes que parir, tienes que tener marido y tienes que tener progenie, porque nuestros textos dicen que te emparejes y tengas descendencia, y se acabó, ¿no? Y entonces ese es el mandato divino. María respondió que honraría a Dios por medio de la castidad y no del parto, y que su castidad tendría la misma validez que el parto en este mundo. Este pasaje apócrifo es uno de los mayores responsables de que en la Iglesia Católica se defienda tan acaloradamente la virginidad de María y se convierta en una creencia ciega de la Iglesia moderna. Si tú no crees ciegamente en la virginidad de María, estás rompiendo una enseñanza fundamental de la Iglesia Católica y de todas las sectas cristianas, y tienes que forzosamente creer en eso. Bueno, María cumplió entonces los 14 años de edad, ¿no? La llevaron cuando tenía 3, cumplió los 14, entonces estamos estableciendo que pasó unos 10, 11 años ahí en el templo. Y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos el motivo, ya lo dijimos con el protoevangelio de Santiago. María iba a menstruar pronto y esto se consideraba sucio de alguna manera dentro de las paredes de un templo, y ella ya no podía servir en ese templo. Iba a ser considerada una criatura impura. Entonces, por orden del mismo Abiatar, el mismo sacerdote que quiso casarla con su hijo, se enviaron los famosos heraldos, ¿no? Heraldos hacia las 12 tribus de Israel en busca de un guardián para esta mujer que, pues como no se iba a casar con el hijo de Abiatar y ella había prometido ser una virgen perpetua, pues ahora sí, lo iba a hacer hasta el día que se muriera. Por lo tanto, se convocó de las 2 tribus de Israel a viudos demasiado mayores como para tener el ímpetu sexual de sentir que debían mancillar a una joven y que pues llevaran una relación más bien de protectores con esta niña. Por sorteo, luego del aviso, se mandó llamar a todos los viudos de la tribu de Judá, ya lo sabemos, y se eligió a un hombre de la tribu de Judá, que era José, para ser el futuro esposo de esta mujer. Bueno, viene la famosa historia de las varas, de la cual ya hablamos previamente, entonces me la brinco solo diciendo el centro de ella, ¿no? A todos los hombres se les dieron varas y se decía que iba a haber una señal. De la vara de José brotó mágicamente de su punta una paloma y en ese momento José quedó elegido. Ahora, lo que sí nos interesa es que cuando Abiatar, el sacerdote, declara a José ganador de la rifa de esta niña virgen, cosa que me parece una rifa muy extraña también, pues Abiatar le da los términos y condiciones, ¿no? Te tienes que forzosamente casar con ella, tienes que cuidarla, tienes que asegurarte de no embarazarla y de no tocarla nunca como mujer, porque pues tú eres viudo y ella es una niña y además ella, aunque crezca, no la vas a poder tocar, se acabó. Feliz eres en tu vejez, le dice Abiatar a José, puesto que has sido elegido por el Señor entre toda la tribu de Judá para este honor. José responde con una negativa y le dice a Abiatar que es demasiado viejo y que tiene demasiados hijos y que ya tiene suficiente responsabilidad en su vida. Y los guardianes del templo le dicen, mira, no te estamos preguntando, carnal, o sea, te llamamos y viniste por ley divina, te sorteamos y saliste por ley divina, nadie te está preguntando si quieres o no, José, ¿no? Entonces, bueno, el Evangelio del Pseudo Mateo nos da varias informaciones interesantes a partir de este punto que el protoevangelio de Santiago no aclara. Por ejemplo, recordemos que María se le dieron a un grupo de vírgenes, de niñas vírgenes,
un montón de materiales para que tejieran un velo o hilaran un velo que iba a ser el velo de María. En esta versión, en la versión del pseudo Mateo, el rol de las niñas es mucho más profundo y es muy interesante, y además tenemos nombres de estas chamacas. Las doncellas tomaron hilos y flores y fueron a casa junto con María y José. Esto es un dato que no tenemos en Santiago. José debía tomar por un tiempo responsabilidad de estas 5 doncellas, que se llamaban Rebeca, Sefora, Susana, Abigea y Sahel, o Sael, junto con María. Entonces, José no se llevó a María, una chica de 14 años, a su casa y ya. Se llevó a 6 chamacas vírgenes dadas por un templo en rifa a su casa, y estas chicas debían permanecer con María por un tiempo. Específicamente cuánto tiempo, no estoy seguro. Mientras tejieran el velo, no estoy seguro. Necesito un experto aquí para aclarar ciertas cosas sobre el ritual. Pero sabemos, gracias al pseudo Mateo, que se quedaron más tiempo que esto. Más adelante veremos por qué. Las doncellas en esta versión se echan suertes de quién va a trabajar qué material y quién va a hilar qué hilos. Y bueno, ya sabemos que a María le tocan el púrpura y otra cuestión, pero el púrpura es lo que es importante. Bueno, mientras las doncellas tejen el velo de María, se forma ahí como una especie de amistad tipo Clueless. Así como que la morrilla súper dulce y súper nueva, y las otras que eran medio maliciosillas y la adoptan y son amigas, pero la tratan medio mal. Entonces es el Clueless de la Virgen María. Bueno, en un día en el que todas las 6 niñas, las 5 otras niñas y María están tejiendo, cosiendo, hilando más bien, se empiezan a burlar de María y le dicen: si nosotros somos vírgenes, tú, que vas a morir sin conocer varón, eres la reina de las vírgenes. Y esta es una frase tomada literalmente del Evangelio. Reina de las vírgenes la llaman. Y comienzan a burlarse de ella, la comienzan a bulear, ¿no? Reina de las vírgenes, reina de las vírgenes. Y en ese momento, que no sabemos dónde andaba José, pero un ángel se apareció enfrente de ellas y las regañó. Y a María, quien en ese momento se sentía muy mal y estaba llorando y todo, le dijo: relax, mira, tú siempre serás la reina de las vírgenes. No era lo que María quería escuchar, ¿verdad? Pero bueno, sí, tú siempre vas a ser la reina de las vírgenes, le dijo, pero yo te garantizo que esa asociación siempre va a ser positiva, le dijo. O sea, sí, tú sí vas a ser la reina de las vírgenes, pero ya no se van a burlar de ti, porque cuando la gente lo diga, lo va a decir con orgullo, con cierto honor, ¿no? Entonces, es interesante que aparezca este ángel director de secundaria y que de alguna manera ponga orden entre estas chamaquitas y les diga: a ver, chicas, ustedes ya, chole, ¿no? Dejen de burlarse de la Virgen Perpetua y ahora eso va a ser algo positivo de ahora en adelante. Bueno, es muy chistoso. Por supuesto que al poco tiempo de esto vendrá la anunciación a María, ¿no? María tenía 14 años cuando la recoge con José. Calculamos 16 cuando se embaraza, más o menos. La anunciación de María en este evangelio sucede muy parecido a como se relata en todas las demás versiones. A los 3 días de la aparición del primer ángel del Señor, María se topa en esta versión con un hombre joven. Esta mención a mí me gusta y me saca mucho de onda. O sea, nos dice: a ver, primero vino un ángel y le anunció a María que iba a quedar embarazada. Y luego a los 3 días se le apareció el vato más guapo del planeta. Y que siempre es descrito en el evangelio como un hombre hermoso y no como un ángel, le dice que el hijo que está por concebir dominará sobre la tierra y sobre los cielos. El primer ángel no era suficiente, o mandaron un ángel que no era antropomórfico y luego mandaron uno que era súper guapo, o el hombre que mandaron era más que un anunciador, o ese hombre es una figura de carne y hueso que después se angeliza. No lo sé. Hay muchas dudas interesantes en el pseudo Mateo,
que van surgiendo con la lectura y que honestamente no tengo las fuentes para investigar, aunque tengo múltiples versiones de los evangelios en sí. No tengo múltiples ensayos, ni tesis, ni análisis que nos digan exactamente a qué se refiere cada una de las partes. Solo me intriga la mención de que 3 días después de que un ángel anuncia el embarazo de María, se apareció un hombre guapísimo a decirle que el hijo que está por concebir va a ser el rey de la tierra y de los cielos. Bueno, se nos informa en el Pseudo Mateo que José era carpintero en Capernaum, al borde del mar, y que allí tuvo que irse por trabajo 9 meses. Había una construcción grande en Capernaum y José iba pues a proveer sus servicios de carpintero, pero en un lapso muy extendido. Oh sorpresa para José, el guardián de la Virgen Perpetua de 15 años de edad, a quien tenía bajo su cargo y a quien debía estar cuidando en casa, cuando regresa de esta chamba de construcción y su esposa tiene casi 9 meses de embarazo. Nos dice el Pseudo Mateo que a José le temblaron todos los miembros, brazos y piernas, y que en un arranque de furia le dijo a María en ese momento que prefería morirse a tener que lidiar con el hecho de que a él el templo le hubiera encargado mantener a la Virgen, él se hubiera ido a chambear y se lo hubiera encontrado a punto de reventar. En este evangelio, en el Pseudo Mateo, nos ayudan un poquito a aclarar la situación las 5 jóvenes que se habían mudado con María. Me parece que el rol de estas 5 jóvenes aquí es un rol de reafirmación de la virginidad de María, y es el único motivo por el cual en esta versión las jóvenes no solo ayudan a hilar el velo, sino que también ayudan a convencer a José, o al menos eso es lo que nos dice este evangelio. Entonces, cuando José regresa, las 5 jóvenes que antes habían buleado a María, de inmediato la defienden y le juran a José que ellas habían estado todo el tiempo con ella y que María no había conocido a ningún varón. No especifica nada el evangelio con respecto a que las jóvenes vieran o no al ángel o vieran o no al muchacho súper guapo con el que María había estado antes de embarazarse. No dice absolutamente nada. Solo dice que estas 5 mujeres fueron testigos y que hicieron todo lo posible por convencer a por convencer a José de que María no era una adolescente y que había andado por ahí haciendo dagas y se había quedado embarazada. Bueno, aún así, José reacciona de una manera muy racional, me atrevo a decir, porque cuando ve que estas 5 chavitas le dicen, nosotros te juramos que tu esposa niña embarazada no tuvo sexo con nadie, José se frustra y les dice, o sea, ¿qué quieren que haga? O sea, a ver, ¿ustedes van a ir a hablar con el sacerdote? No, ¿verdad? Ustedes nomás van a regresar y ya. Yo voy a ir a tener que hablar con el sacerdote y yo me voy a echar de cabeza, ¿no? Específicamente, cito, dice, ¿con qué cara me voy a presentar ahora en el templo del Señor? ¿No? O sea, son las palabras de José. Y en ese momento se retira y se va a pensar, ¿no? O sea, José se va al tianguis a pensar y dice, bueno, está bien, no se va al tianguis, pues, pero se va a pensar y inmediatamente se sale de la casa y se frustra. Obviamente ese es el momento en el que José es confrontado por un ángel y llega y este ángel le dice, a ver, relájate, o sea, relájate, estás teniendo un sueño profético, estás soñando, sí, pero este sueño es para comunicarte que tu esposa realmente está embarazada de Dios, no pasó nada gacho, no te engañó y te me calmas ahorita porque vas a ser el padre putativo del semidios más poderoso de esta religión, ¿va? Del único Dios de esta religión. Bueno, entonces después de eso José le pide disculpas a María y obviamente viene el momento en el que ambos confrontan la famosa prueba del agua. La diferencia entre la prueba del agua en el Pseudo Mateo y en el Evangelio de Santiago es que suceden un par de cosas distintas, pero es en esencia lo mismo, ¿no? El sumo sacerdote del templo, Abiatar, acusa con mucha más violencia en esta versión a José
de haber violentado a María. Le dicen, Nima, o sea, no solo no le cree que pues es el hijo de Dios, obviamente, sino que le dicen, no, yo estoy seguro que tú la violaste, ¿no? Y entonces, en ese momento los dos niegan, y tanto María como José le dicen a Abiatar, no, o sea, mi marido me ha cuidado súper chido y él no hizo nada y él ni siquiera estaba, ¿no? Entonces, para Abiatar es como, o sea, ni siquiera estaba, pues bueno, es como un poquito más reaccionario, ¿no? En el pseudo-Mateo, la prueba del agua no se lleva a cabo en una lejana montaña, como sí sucede en el protoevangelio de Santiago, sino que es en el mismo templo y hay una audiencia. Y sucede más o menos de la siguiente manera. Y se le dio el agua de la bebida del Señor. Si un hombre, después de haber mentido, la probaba y daba 7 veces vuelta al altar, Dios ponía alguna señal sobre su rostro. Y cuando hubo bebido reposadamente y dado 7 vueltas al altar, ningún signo de pecado apareció en su cara. Entonces todos los sacerdotes y todos los servidores del templo y la multitud proclamaron la virtud de José, diciendo, feliz eres, porque en ti no se ha hallado falta, ¿no? Entonces, como podemos ver, José es puesto a prueba primero en la versión del pseudo-Mateo, y después viene la prueba de María. María, de alguna manera en este evangelio es más evidenciada porque pues tiene la culpa encima, ¿no? O sea, está embarazadísima, está infladísima, y entonces la gente empieza como, pues si no fue José, o sea, José ya dijo la verdad, falta que María, que está súper embarazada, diga la verdad, ¿no? Nuevamente el pseudo-Mateo hace énfasis en los testigos y nuevamente las 5 niñas que en las otras versiones no acompañan a María aquí atestiguan que María no conoció varón y la prueba se realiza en público pero frente a estos testigos. María realiza la prueba y tampoco aparece ninguna marca en su rostro, por lo que los sacerdotes liberan de culpa a la pareja en aquel embarazo y dicen, y como todo el pueblo estaba lleno de estupor y de duda, viendo el embarazo de María, sin que esto fuera un signo de impureza que se anunciase también en su rostro, se elevó entre la muchedumbre un gran vocerío de palabras contradictorias. Unos loaban su santidad al paso que otros la seguían acusando. Entonces María, advirtiendo que el pueblo no estimaba su justificación completa, dijo con voz clara para ser escuchada por todos: por la vida del Señor, Dios de los ejércitos, en cuya presencia me hallo, que yo no he conocido ningún hombre, y más no lo debo conocer, porque desde mi infancia he tomado esa resolución, y desde mi infancia he hecho a Dios el voto de permanecer pura, porque me ha creado y así quiero vivir para Él solo, y para Él solo permanecer sin mácula mientras exista. Después de este speech, la multitud del templo se convence de que María sigue siendo virgen. Y aquí viene mi última duda del día de hoy. Creo que lo único que hice el día de hoy fue plantearles dudas desde una perspectiva muy crítica, muy cínica y muy racional. Y mi última duda del día de hoy es, y de nuevo, no estoy diciéndolo para condonar este tipo de prácticas o para satanizar de alguna manera la pérdida de virginidad, pero mi duda dentro de todo este conflicto es muy sencilla. En términos históricos, en términos humanos, comprobar la virginidad de una mujer ha sido parte de las sociedades patriarcales desde hace cientos de miles de años, o miles de años, no cientos de miles, no llevamos tanto tiempo evolucionado, pero desde hace miles de años. Y hubiera bastado con poner a una matrona o a una sierva a comprobar la virginidad física de María para salir de toda discusión, ¿no? No sé si era necesario tomar el agua mágica y dar 7 vueltas y ver si se te veía algo chistoso en los ojos y después dar un speech. Si simple y sencillamente eras virgen, pues a lo mejor se podía comprobar. No es una constante, no es un método, digamos, infalible. Hay mujeres que no tienen himen, hay mujeres que nacen sin él, hay mujeres que lo pierden durante la pubertad en un golpe, en un juego. Ese no es mi punto. Mi punto es, ¿por qué es necesaria toda la parafernalia mística del agua y las 7 vueltas y la mentira y el speech y las 5 testigos cuando, si realmente estos
hombres hubieran querido comprobar la virginidad de una adolescente, lo hubieran hecho de la misma manera en la que se hacía a lo mejor en otros casos de matrimonios reales o de matrimonios entre personas de cierta casta. Esa es mi última duda del día de hoy. Pero bueno, es mucho más interesante para la mística que María termine dando un speech a punto de reventar de embarazo a sus 16 años de edad o 15 años de edad, enfrente de todo el templo donde también había sido consagrada. No sabemos ya nada de los papás de María, nos asumimos que o medio andaban por ahí o que a lo mejor Joaquín ya estaba muerto, no sé, pero tampoco se menciona nada. Y bueno, después de este speech a lo Braveheart, María es aceptada y perdonada por todos. Y por supuesto, a partir de este punto, de la segunda mitad del Evangelio del Pseudo Mateo, será con lo que retomemos la siguiente semana en este podcast, hablando de la visión de los dos pueblos, del nacimiento de Jesús en la gruta y del testimonio de los pastores. Con esto cerramos este episodio del día de hoy de Bajo el Puente del Troll. Espero como siempre que estén disfrutando esta polémica pero muy interesante y entretenida temporada. Vienen textos de otra naturaleza y por supuesto cuando lleguemos a la parte de la infancia de Jesús comienza nuevamente la historia del pequeño Jesus Demian, asesino de niños, quien en versiones posteriores de las que hablaremos de Evangelios de la Infancia, se convierte en un pequeño asesino serial sin razón a muy corta edad. Pero no habiendo llegado todavía a esto y todavía cerrando el día de hoy con la infancia de María, los despido diciendo, como siempre, muchas gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.